Estamos en vivo, ya. Hola chicos, ¿cómo están? Empezó a llegar la gente. Estamos aquí con Fernanda Gil, con Carolina Sánchez y Guillermo Aravena. Hoy día vamos a conversar sobre la tenencia responsable de mascotas. El 2 de agosto ya se cumplieron 3 años de la publicación de esta ley. Hoy día vamos a conversar sobre todo, sobre lo malo, sobre lo feo, sobre lo gris, lo que todavía está pendiente, etcétera, etcétera, con nuestros amigos Fernanda, Carolina, perdón, y Guillermo. ¿Ya? Antes que para partir esta conversación, quería comentarles sobre qué es la tenencia responsable de mascotas, así una breve cita para todos los amigos que se están uniendo por Facebook Fundación Arca. Es un conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener un animal de compañía. Esto quiere decir que tiene que proporcionarle alimento, hogar, buen trato, brindarle los cuidados veterinarios y no someter a ningún sufrimiento al pequeño animal, además de respetar las normas de salud y seguridad pública. Ya, eso por un lado. Estamos en vivo y ya está llegando la gente. Primero quería partir, Feñita, con tu opinión. ¿Qué es lo mejor de la ley? Ya, lo mejor de la ley, bueno, pasa a ser que por primera vez tenemos un estatuto regulatorio a nivel legal respecto de la tenencia responsable, o de qué es finalmente la tenencia responsable. Nosotros antes en nuestro ordenamiento jurídico no teníamos nada que lo regulara. Y en ese sentido, la ley ha venido a poner un poco de orden a la situación que había, que igual en Chile siempre ha sido un poco crítica, ya por la cantidad de perros abandonados y gatos que existen sin dueño, que es también producto de la tenencia irresponsable. Claro. Entonces, en ese sentido, la ley vino con algo, vino con una base para definir qué es lo que era tener responsable, para imponernos ciertas obligaciones, para regular un poco esta situación y ponerle un poco de orden a lo que antiguamente había, que era todo como a la suerte de lo que uno quisiera, ¿no? ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, sí, claro, vino a poner algo. Eso desde la perspectiva positiva de la llegada de la ley. Desde la perspectiva como negativa, digamos, es que todavía le falta mucho. La ley todavía no ha logrado tener como el efecto al que vino, que es controlar finalmente los problemas de tenencia responsable. Falta ver ciertas obligaciones que no están impuestas a los tenedores. Y falta aún más mayor fiscalización y control en ciertas cosas que la ley ahí quedó media ambigua. Eso como para empezar. Perfecto, gracias, Fer. Carolina, no sé si me escuchas bien? Perfecto. Carolina, sí. Coméntanos, según tu opinión, ¿qué es lo que eliminarías y sacarías totalmente fuera de la ley de tenencia responsable? Qué buena pregunta. Bueno, como bien estaban diciendo anteriormente, la ley en sí aporta hartas cosas. El hecho ya de que la mascota sea mantenida de forma responsable, desde el punto de vista de lo que es la fauna silvestre, igual nos va a ayudar. En el fondo, gran parte de los ingresos a nuestros centros son por una tenencia irresponsable de las mascotas. Por lo tanto, en general, si bien tiene cosas buenas, hay cosas que son más polémicas y que desde el punto de vista de la fauna silvestre no nos están ayudando. Como es, por ejemplo, el concepto del perro comunitario, debido a que igualmente hay fauna silvestre en la ciudad que diariamente está siendo cazada por perros o por gatos, que en el fondo no es un gato comunitario, es un gato, en el fondo, una comunidad de gatos, o el gato feral en el fondo, y que como se están definiendo, de una forma indirecta se están protegiendo. Y eso va muy en contra de lo que es el bienestar de la fauna silvestre en la zona urbana, principalmente. Y al mismo tiempo tenemos otros conceptos, como es un concepto que tal vez lo van a mencionar después, pero que es el TNR, que en el fondo es el tema de agarrar animales que son domésticos, como el perro o el gato, que no tienen dueño, esterilizarlos y devolverlos a su medio ambiente. En el fondo, medio ambiente entre comillas, porque es la ciudad. Estos animales, como son domesticados, no son parte de la fauna propia de Chile. Y eso, si bien a largo plazo sí se ha demostrado que hay una disminución de las poblaciones a niveles urbanos, igualmente se ha demostrado que el efecto que está produciendo la fauna silvestre es muy alto. Hay estudios, por ejemplo, de otros países en que casi el 7% de las aves del año mueren a causa de ataque de gato.
que es un montón. En el fondo, 1 de cada 10 aves de Chile va a terminar muriendo probablemente por el ataque de un gato que no tiene dueño. Y que claro, tal vez si lo pensamos a largo plazo nos puede ayudar, pero hay ciertas especies cuyas poblaciones no se proyectan más allá de 10 o de 20 años. Entonces, ¿qué hacemos con esas especies que no van a alcanzar a ver un poco los beneficios de algunos métodos? Entonces, es un tema complicado porque en el fondo no es por desmerecer a las mascotas, tenemos que alcanzar un equilibrio entre lo que es la mascota, que tiene su propio bienestar, y la fauna silvestre, que tiene su otro bienestar. La idea no es enfrentarse los unos a los otros, sino que logremos encontrar una salida que sea amistosa y que beneficie a los dos lados al final. Entonces es complejo. Sí, es verdad. Y para ir con Guillermo, antes de ir con Guillermo, quería, bueno, a la gente que se está uniendo, darle la bienvenida. Estamos conversando sobre la tenencia responsable. Estamos con Fer, abogada de la Fundación ARCA, Carolina Sánchez de UFAS y Guillermo Aravena, de clínico veterinario de la clínica UNAF. Ya, Guillermo, te quería hacer una consulta también sobre la tenencia responsable. ¿Qué es lo que tú mejorarías de esta ley? Hola, buenas noches ya. Hay varias cosas y relacionadas principalmente con el tema que me manejo más yo, que es la parte quirúrgica. Yo creo que es un poco más la parte obligatoria de las esterilizaciones, ¿ya? Y relacionado con esto, que va muy de la mano finalmente con la parte de tenencia responsable, es las ayudas que se realizan a través de municipios, ya que son una ayuda fundamental dentro de estos procesos de esterilizaciones masivas, que idealmente los recursos que se dan sean de manera como más equitativa, ¿ya? O sea, tener, no sé, más o menos equitativo el tema de los recursos que se dan a las municipalidades para poder ejercer las esterilizaciones más masivas. Creo que eso es un tema importante y, como digo, lo otro relacionado ya con la parte más quirúrgica es que sea ya algo más obligatorio. Ya creo que esos son los puntos más importantes relacionados a mi tema. Ya, perfecto, me quedó clarísimo. Y quería hacer, bueno, una consulta, Fernanda. Como abogada de la Fundación, ¿cómo regula la ley la responsabilidad de los tenedores responsables? Ya. Bueno, como tú definiste los cuidados de la tenencia responsable, que es lo que implica ser tenedor responsable finalmente, lo regula en verdad de una forma más bien básica, pero sí le impone ciertas obligaciones, y entre esas obligaciones está el recoger las heces de cuando salen de paseo, mantenerlos en un estado como sanitario adecuado, la obligación de alimentación, de cuidado de medicina que deben tener los animales sí o sí, son seres vivos igual que nosotros, y obviamente mantener todos estos cuidados que repercuten a nivel del bienestar del perro, ¿ya? Como el paseo, por ejemplo, ya que siempre es tan importante en nuestros perritos y en nuestros gatitos, no, pero sí el cuidado que merecen también los gatos. Ahí me gustaría hacer como un alcance. La ley, por ejemplo, una de las debilidades que yo encuentro que tiene es que regula mucho al perro, sin embargo, deja olvidado al gato. ¿Ya? Y eso sería súper importante en un futuro como abarcarlo. El gato tiene una naturaleza súper diferente a la del perro y en ese sentido tienen cuidados diferentes. Nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros en la fundación, por lo mismo, por ejemplo, potenciamos la crianza, o sea, en las adopciones siempre exigimos la crianza indoor de nuestro gatito, por su seguridad y por lo que explicaba Carolina recién. Ellos tienen un efecto negativo o dañino en nuestra fauna silvestre, y la ley impone estas obligaciones principalmente en el artículo 10 y en el artículo 13, donde los hace responsables de todo daño, y también la particularidad que presenta las obligaciones en ese sentido al tenedor es que por primera vez amplía. Antes eran solo responsables los dueños en el Código Civil que tenían alguna utilidad.
respecto de ello. Hoy día no, hoy día es el dueño, el poseedor, incluso la persona que lo tenga bajo su cuidado. Va a responder incluso como fiador, que es como una figura legal como de garantía, ¿ya? Entonces esas cosas, bueno, son positivas, pero tal vez siguen faltando otra regulación un poco más específica, no solo como en materia de perros, sino que también en materia de gato, y como decía Guillermo, tal vez, por ejemplo, dado el escenario nacional, exigiendo la obligación de esterilización en los tenedores, que hoy día no existe. Está Claro. la obligación de esterilización, pero en otras materias, no al tenedor propiamente tal. Claro. Perfecto. Oye, quedó clarísimo y qué buen punto lo que tocaste, a diferencia de los gatos y los perros. Es lamentable, pero es real y ojalá se pueda modificar, se podría hacer algo en el verdad. Así es. Carolina, consulta para ti. ¿Regula de forma suficiente la ley de tenencia el cuidado de las mascotas en relación a la fauna silvestre? Bueno, como igual estuvieron comentando anteriormente, es una ley que se enfoca mucho en perro y gato. De hecho, hasta el día de hoy incluso se está discutiendo el tema de las mascotas exóticas, porque muchas derechamente ni siquiera caen ahí. En el fondo es una ley que es muy enfocada en el bienestar del perro, principalmente, y después viene el gato en segundo lugar, como estaban diciendo. Igual ayuda, como les estaba mencionando, el fondo que el gato sea indoor es bastante bueno, tanto para el gato como para el fondo el entorno del gato. Que el perro salga con correa también, que por ejemplo, esto estaba regulado de antes, pero que no pueda entrar a un parque nacional también es importante, tanto desde el punto de vista de la salud del mismo perro como alrededor del fondo del animal. Pero aún falta, bueno, obviamente siempre en todas las leyes hay cosas que siempre se puede estar mejorando y avanzando. Entonces, viendo un poco la potencialidad que tiene esta ley, todavía le falta un poco considerar al animal en comparación al entorno. Bastante interesante, porque de hecho uno de los objetivos principales se basa un poco en lo que es una salud. De hecho, uno de los objetivos de la ley es que en el fondo la influencia de la mascota no sea negativa en el medio ambiente y en creo que decía reservas naturales o en áreas naturales, algo así. Pero en el fondo ya el hecho de que un perro sea capaz de cazar una tórtola que está en el patio es un impacto al medio ambiente que es importante. Claro. Entonces hay ciertas cosas que se pueden ir mejorando. Y muchas veces tal vez a veces no es el tema de la ley en sí, sino de la fiscalización de la ley. Porque, por ejemplo, lo ideal es que los gatos no salgan de los entornos en los cuales se encuentran, pero ¿quién está fiscalizando eso? Claro. ¿Quién fiscaliza que mi gato esté efectivamente chipeado y con todas las vacunas al día? Porque a veces puede ser porque pasa, hay gatos que no cazan, que pueden tener una vida en fondo paseando de casa en casa y que no sea un cazador, porque depende mucho del individuo en sí, pero el hecho de que ya no esté vacunado y esté transmitiendo enfermedades también nos va a afectar de forma indirecta a la fauna silvestre. Tenemos animales que día a día se contagian de enfermedades como sarna, como distemper, y que es algo que se puede haber evitado si es que el animal hubiese estado vacunado o desparasitado o en el fondo con un buen estado sanitario. Y eso la ley lo dice. En el fondo la ley te exige que la mascota tiene que estar así. El tema es que tampoco hay fiscalización que nos asegure eso. Entonces como un poco una mezcla de que la ley siempre se puede mejorar un poco en algunos aspectos, pero si no tenemos una fuerte fiscalización detrás, está difícil llegar un poco más allá. Claro. ¿Puedo sumar algo? Pero Dale. Ya. Bueno, aprovechando que estamos aquí a nivel como multidisciplinario, que me gusta mucho, bueno, recalcar que Guillermo es cirujano, así que es experto en el tema quirúrgico y de esterilizaciones principalmente, que es lo que nos importa ahora. Y bueno, la Carolina es veterinaria en fauna silvestre, de conservación, que es un tema súper relevante, sobre todo si nos gusta la naturaleza en nuestro país, y ahí acompañar que, claro, hay cosas que la ley sola no va a lograr, que en el fondo hay políticas públicas que tal vez deberían tomarse, o sea, no debería sí o sí tomarse, porque son importantes para que la gente vaya entendiendo y que no pasa solo porque una ley articule obligaciones. Por ejemplo, potenciar cosas como la educación, pero acercar la educación, porque si bien la ley lo trata, la gente tiene poco acceso a esta información. O sea, de hecho, en algunos live que la otra vez estaba observando, había gente que, por ejemplo, decía que era mentira, que no había fauna silvestre en la ciudad,
cosa que es falso. Nosotros tenemos mucha fauna silvestre que está presente en las ciudades y se ve seriamente afectada por los animales de compañía, y desde el punto de vista, por ejemplo, de Guillermo, que es lo que ve él es esterilización, bueno, mientras tanto no sea obligatoria, pucha, qué importante es que todos nos informemos respecto de los temas quirúrgicos. Ahí espero que Guillermo después haga énfasis en qué cosas se pueden incluso prevenir con las esterilizaciones a temprana edad. Pero es tan relevante que, aunque la ley no lo diga, lo hagamos, sobre todo por ser conscientes con lo que está sucediendo hoy día, no solo con la fauna silvestre, sino que con los millones de perritos que hoy día sufren en la calle, perros y gatos. Eso, perdón. No, bienvenido. Eso. Esto es un conversatorio, el que quiera meterse, por favor, Está bien. Sí, que va a pedir permiso. Sí, claro. Bueno, así que es. Oye, Guillermo, consulta para ti. ¿Cómo se regula la esterilización? Ya. De hecho, eso también es un tema muy importante y como se lo comentaba recién, la regulación de la ley que salió ya hace algunos años está solamente dada para la gente que se dedica a tener perros para poder venderlos, ¿ya? Principalmente criaderos y lugares donde se puedan adquirir perros de manera más comercial. Entonces, lo que se indica principalmente es que al momento de pasar el animal que se está comprando, debiese ir esterilizado, ¿ya? Y de hecho ahí hay un tema también muy importante, principalmente por la edad que pasa esto. Yo creo que después va a ser un tópico que vamos a topar. Pero en aspectos legales nos comentan que no deben ser entregados antes de los 2 meses, ¿ya? O sea, pueden ser entregados los 2 meses y tienen que ir esterilizados, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, cae la pregunta, ¿es la edad adecuada? Ya tenemos que ir viendo. Y como les digo, o sea, en relación a una persona que no se dedica a la crianza de perros, no está obligada, y ya es más una recomendación que una obligación. Y aquí es como decía Fernanda, temas muy importantes, conocer cuáles son los beneficios y en qué nos va a ayudar a nosotros tener a nuestras mascotas esterilizadas. ¿Ya? Además de, claro, como control de población, como persona más natural, preocupado de mi mascota, ya de mi perrito, de mi gato, evitamos un montón de enfermedades, ¿ya? Y esto asociado, por supuesto, a lo que decía la Caro, o sea, el tema ya más de conservación, pero mirado desde el punto de vista médico, o sea, evitamos algunos tipos de neoplasias, evitamos algunas enfermedades de transmisión, ya principalmente en los felinos, algunas enfermedades también de transmisión sexual en los perros. Entonces hay un montón de beneficios que deberían ser tomados en cuenta al momento de tomar esta decisión, ya, pero en aspectos regulatorios, como les comentaba, es solamente en criaderos. Ya, eso es como lo fome de este aspecto. Claro. Memo, perdón, ¿a qué edad recomendarías tú que se esterilizara un perro y un gato, bueno, indistintamente? Sí, mira, de hecho es una pregunta muy compleja y súper amplia para poder discutir. De hecho hay un montón de evidencia científica que respalda finalmente que incluso podrían ser esterilizados desde los 2 meses, ya, pero tenemos muchos pros y muchos contras de la esterilización tan temprana. Sí o sí se recomienda que sea antes del primer celo, ya, eso sí o sí, teniendo en consideraciones algunas razas, en realidad, ya que son perros más grandes, de raza más grande a gigantes, donde podemos espaciar o esperar un poquito más, porque también hay algunas consideraciones, ya principalmente enfermedades que podrían acentuarse con estas esterilizaciones tan tempranas, pero como les digo, son casos particulares. En el caso de los felinos, sí o sí tiene que ser antes del primer celo, y en el caso de los machos, como no tienen un celo como tal, ya como las hembras, debe ser también entre los 3 a 4 meses, ya eso es como la edad ideal. En aspecto más personal, siempre preferimos esperar un poquito más, ya, o sea, desde los 4 meses, bordeando los 6 meses, pero teniendo en cuenta que sea antes del primer celo, y eso es como lo importante. Perfecto.
Perfecto. Oye, muchas gracias, Guillermo, por tu respuesta. Espero que la gente esté tomando nota en la casa, por favor, y sean responsables. Peñita, quería hacerte una consulta para ti. ¿Cuáles son las obligaciones de la ley o sea, para un tenedor? Ya, las obligaciones del tenedor son, bueno, principalmente lo que hablábamos hace un rato, que era de darle la adecuada alimentación, darle los cuidados médicos necesarios, presentarle, o sea, darle todos los cuidados que requieran como bienestar, eliminar las heces de la calle, digamos, y de su casa para mantenerlo en un estado sanitario ideal. Y principalmente, o sea, no está regulado, pero yo igual lo subentiendo un poco. Bueno, los paseos. Y, ojo, la adecuada identificación. Ahí también tenemos un tema, porque la ley no dice, o sea, no obliga que sea por chip, pero dice que tiene que ser un sistema como indeleble. Finalmente no logro entender cuál, salvo que sea un tatuaje o... Entonces, yo creo que ahí como que ahí se contradice un poco, pero la adecuada identificación y registro del animal. Ya esas son como las obligaciones principales del tenedor. Y, pucha, yo ahí me atrevo a, esto ya no solo como abogada, sino que como mi lado feña adopciones, que igual lo hagan con chip. La identificación con chip ha resultado ser súper buena para el tema de por ejemplo, cuando hay extravío, cuando hay robo, es la mejor manera de identificar cuando un perro o un gato lo encuentra otra persona finalmente, ¿ya? Porque el problema es que cuando los perros se pierden, los collares se caen, las placas se caen, entonces este sistema de chipeo y de registro nos permite llegar de una mejor manera al dueño que puede estarlo buscando, digamos. Entonces, en ese sentido, esa obligación, pucha, ojalá que si bien no está obligado en la ley, igual que como la esterilización, igual lo hagan por chip. Idealmente. ¿No está en la ley? ¿De verdad? Yo pensé que no, está en la ley, pero no te obliga a que sea por microchip. ¿Cachai? Ese es el tema. Entonces, ahí está el tema. Ahí por eso sí, de hecho, permiso, también me voy a meter en este tema. Claro, o sea, cuando recién comenzó el tema de la implantación de microchips, estaba mucho la incertidumbre de si servía la utilización de placas. Y muchos se tomaron de ese como, no sé, como agujero en la ley, en donde demuestran que si sirven identificaciones que sean externas, ya como decía la Feña, ahí hay como un tema. Entonces, pucha, también es aceptable, pero no es lo ideal, las placas se pierden. Ya, o sea, no sé, ante un robo se pueden sacar la placa y no van a saber de quién es la mascota. Ya, entonces, claro, sí, yo creo que somos varios los que estamos a favor de la implantación de microchip. Sí, pero de hecho también quiero agregar otro dato. Pregunte eso. Y en el fondo también estuve hace poco leyendo un poco el tema de lo que son los gatos, de fondo sacarlos de su hábitat o traslocarlos o cosas así, gatos ferales. Y muchos estudios decían, pongámosle, de 100 gatos que se capturaron, 11 fueron devueltos a los dueños porque tenían chip. Entonces son gatos que tal vez muchas de ustedes pueden ver en el patio y dicen, este gato, que no van a estar tan bonitos como cuando se escaparon o se les perdieron. Este gato feo, que no sé qué. Y resulta que casi el 10% de ellos tenía un dueño y que lo estaban buscando, de hecho. Entonces, por eso es importante. Quiero sumar otra cosa también. Y tomando lo que dijo la Carito, y respecto al daño que generan los animales de compañía, que son adorables para nosotros, pero tienen una repercusión importante negativa en temas de fauna silvestre, que nosotros tenemos impuesta la obligación de mantenerlos en nuestro domicilio. Eso es una obligación de la tenencia responsable. Entonces, eso sí está, eso sí existe. Así que, por favor, ahí sí que no hay discusión. Nosotros debemos mantener a nuestros perros y a nuestros gatos en nuestro domicilio y tomar las medidas para que eso así sea. Ya, esto de que el perro pasee solo o que el gato circule porque es su naturaleza, falso. Ya, no es así. Y no solo como por un tema de tenencia, sino que por la propia seguridad de ellos. O sea, hay muchísimos animales que mueren atropellados porque
porque se les permite esta como salida autónoma, ¿ya? Así que, bueno, eso. Está bien. Oye, con respecto a eso que dijiste que los perros no, en el fondo tienen por ley que estar dentro de la casa, ¿qué pasa si yo pillo o no sé, tengo un vecino que en verdad le abre la puerta al perro para que el perro pase solo? ¿Cómo puedo yo dar acuso en el fondo a ese acto Ya. para que se regule? Ya. Bueno, hoy día están reguladas sanciones por como la falta a esta ley. De hecho, están reguladas en el artículo 30, donde dice que toda contravención a esta ley va a ser sancionada a 1 a 30 UTM. Y ahí el juez competente para conocer de las faltas a esta ley es el juzgado de policía local del lugar donde viva la persona con el animal que en el fondo estamos viendo. Ahí es súper importante que, así como alegamos problemas de fiscalización, nosotros también seamos proactivos. Yo creo que uno de los mayores problemas con la ley de tenencia responsable también pasa porque nosotros somos súper dejados en el sentido de no denunciar estas como malas prácticas. Entonces, ¿qué pasa si tú te encuentras con un animal que en el fondo esté deambulando en la calle solo y que sea repetitivo y en el fondo está en una clara contravención a esta ley? Ahí lo que tú puedes hacer es irte al juzgado de policía local correspondiente y informar, digamos, de esta situación para que se tomen las medidas por parte de este juez. Ah, ya. ¿Ya? O sea, se puede. ¿Cachai? Entonces, ahí es importante que tomemos esto como el ser el ciudadano proactivo finalmente también, en que no solo tenemos que esperar que la ley nos solucione el problema, sino que si la ley me da herramientas, también utilizarlas. Ah, claro. ¿Sí? Obviamente. Claro. Y mucha gente no lo hace porque da lata o no se quiere meter en un problema con el vecino. Y así va la tendencia irresponsable de la gente que va aumentando. Sí, así es. Oye, Carolina, con respecto a lo de la fauna silvestre, ¿por qué es tan importante que la ley cubra a la fauna silvestre? Buena pregunta también. Es importante porque si vemos desde el punto de vista de lo que son las estadísticas, un gran porcentaje de los animales que son heridos diariamente, mensualmente, anualmente, son por una tenencia irresponsable al fin y al cabo. Muchas veces, de hecho, se habla como popularmente del perro asilvestrado, cosas así, pero hay muchos estudios que se demuestran que prácticamente el perro asilvestrado es la gran minoría de los perros en Chile. De hecho, tengo unos estudios acá de que, por ejemplo, más del 50% de los perros que andan vagando libremente y cazando mascotas, es decir, cazando fauna silvestre, tienen dueño. Y el dueño los saca a pasear. O son perros rurales en que el perro anda libremente. Entonces podemos ver que gran parte del daño que le estamos haciendo al medio ambiente es por una tenencia irresponsable. Por lo tanto, ¿cómo podemos compensar eso? Aumentando, ya sea a través de leyes o fiscalizaciones, y educación, que es sumamente importante, que aquellas personas que posean perros y que posean gatos los traten de una forma mucho más, valga la redundancia, responsable. Y al final, lo que es fauna silvestre termina siendo un patrimonio que es de todos. Tenemos como ese problema un poco con los animales nativos, porque es como de todos y de nadie. Cuando a todo el mundo le encanta apreciar nuestra fauna, le encanta admirarla, y de repente ven que el documental del huemul y todos digamos, sí, protejámoslo. Pero resulta que cuando les digo ya, hay un gran porcentaje de huemules que muere atacado por perros, todos dicen, ah, sí, el perro de esa persona. Así como, sí, o el perro del vecino. Resulta que mi perro también anda paseando por ahí y no me enteré. O de repente, por ejemplo, nosotros tenemos redes sociales y subimos casos del zorro con sapo. Sí. Claro. Yo quería hacerle una pregunta a Guillermo respecto de porque hay muchos perros que en el fondo, los perros machos, que además la gente cree que porque es macho no hay que esterilizarlo. Como si podría especificar por qué es beneficioso a su salud, y segundo, si disminuye o no este instinto como de perseguir a las perras en celo una vez que están castrados. Súper. De hecho, sí, es un poco de mitos que solamente las esterilizaciones tienen que ser para las hembras. Ya, bueno, eso no es así. Ya, de hecho, recordemos que
un macho se puede cruzar con muchas hembras, ya entonces la probabilidad de que estas hembras queden preñadas es mucho y tener mucho más animales abandonados en este caso. Entonces, claro, ¿es necesario esterilizar a los machos? Sí, ya podemos verlo también como un tema de control de población y además por los beneficios, como les comentaba, que tiene el propio paciente y el propio perrito o gato en este caso. Disminuye mucho la incidencia de neoplasias, ya en realidad elimina la probabilidad de generar neoplasias testiculares, ya porque estamos sacando los testículos finalmente, ya. Y además disminuye la incidencia de problemas prostáticos, ya que esto, no sé, yo creo que más o menos el 90% de los perros en edad adulta podrían tener problemas prostáticos, ya más bien benignos, pero que podrían ser o transformarse en algo más malo. Entonces, sí, como salud para el perrito es recomendable la castración. Y la otra pregunta que me comentaste, si se eliminaba el instinto de andar detrás de una O pareja si en baja. celo. Sí, totalmente. Ya, de hecho, tarda un poco, ya, o sea, al momento de eliminar o de castrar al perro, esto comienza a disminuir y en un par de meses ya disminuye por completo. Ya, entonces no debiesen seguir a las perritas que están en celo. Y con esto evitamos que se arranquen, por ejemplo, que lo atropellen, que lo ataquen otros perros, etc. Ya, o sea, beneficios por todos lados. Buenísimo. Claro. Oye, Guillermo, continuando con el tema de la esterilización, ¿es un adecuado método de control poblacional la esterilización? Sí, pero no como único método. Ya eso es lo que hay que tener súper claro. A grandes rasgos lo que se busca con el control de la población es tratar de controlar un poco la población que está y además evitar que siga entrando más población. Ya entonces con la esterilización lo que hacemos es evitar que siga creciendo esta población. Pero también tenemos que tratar de disminuir la población que ya está. Entonces, sirve, por supuesto, pero tiene que ser siempre complementario a otras cosas. Y dentro de eso creo que lo más importante es la educación, ¿ya? O sea, la educación a los tutores de mascotas, principalmente por lo mismo, o sea, para evitar que sigan teniendo crías sus mascotas, o sea, esterilizarlos, y el tema de la adopción, eso es también lo otro muy importante, o sea, que la población que ya tenemos tratemos de llevarla hacia otros lugares, sacándola finalmente de este núcleo. Entonces el tema de educación y adopción creo que complementaria a la esterilización es un muy buen plan de control de población. Y todos hemos llegado a lo mismo, o sea, la Fer, la Carolina y Guillermo han llegado a la educación. ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí. ¡Qué terrible! Oye, Fer, acá una pregunta de Cami Rodríguez. Dice, hola, ¿cómo es el tema de los perros comunitarios? Por ejemplo, si el perro ataca, ¿quién se hace responsable? Uf, tema complicado. Ya. Cami, estaba leyendo tu pregunta hace un rato. Es un tema súper difuso. La ley dice que, bueno, hace responsable, generalmente las responsabilidades están determinadas para los dueños, ¿ya? El problema justamente del perro comunitario es que no tiene dueño, ¿ya? O sea, entendemos que, de hecho, la ley lo define, perdónenme si soy exacta como voy a ponerlo, pero dice, el perro que no tiene un dueño en particular, pero que la comunidad alimenta y le entrega cuidados básicos, ¿ya? Entonces, de esa definición y de la falta de regulación que existe en la ley, podríamos entender finalmente que la comunidad es la responsable de ese perro, ¿ya? Sin embargo, ahí tenemos otro problema importante, que es finalmente qué es la comunidad. ¿Cómo determino qué es comunidad? Comunidad es la calle, es el pasaje, es el barrio completo, es la comuna. La verdad es que la definición es súper compleja para determinar finalmente qué es comunidad. Ahora, podríamos subentender finalmente que comunidad va a ser aquellas personas que tienen una como actividades reales de cuidado, son aquellas personas que le brindan albergue, que los alimentan, que
le prestan los cuidados básicos y decir finalmente que estas personas que tienen estos actos positivos, por decirlo de alguna forma, son estos responsables de estos perros comunitarios, ¿ya? Ahora, aparte de eso, y a la falta de regulación, yo personalmente, y la María José, que es la fundadora de esta fundación, pensamos que en verdad el responsable de estos perros junto con esta comunidad activa debiera ser el municipio. ¿Ya? El responsable y el principal actor en la ley de tenencia responsable son las municipalidades y ellos son los que tienen la atribución finalmente del control de este tipo de cosas en las vías públicas. Obviamente no te niego que es un problema que nosotros hemos notado, es un problema súper complejo, determinar todas estas cosas es súper difícil, además que deja un problema también de acceso a la persona que se ve afectada finalmente por estos perros que deambulan en la calle, ¿ya? Y ahí es un tema complicado, de hecho es muy loco, pero define solo perro comunitario, no define gato comunitario. Y ahí vamos a estar en esta como disyuntiva finalmente de cómo definimos comunidad, de quién es comunidad, de cómo se hace responsable, y yo hoy día creo que por un tema de seguridad para la persona que se puede ver dañada por estos perros, el municipio debería responder frente a esta situación, sobre todo por lo que está regulado en la ley, por las atribuciones que tiene el municipio y finalmente porque él es el llamado y el encargado a través de sus ordenanzas de ver este control a nivel local. Ya, entonces ahí eso sería como el ideal. Ya, obviamente entiendo que esta figura fue creada por la cantidad de perros que deambulan en la calle y que muchas personas terminan prestándole refugio, obviamente por un tema de como cariño que se le tienen a los perros y también por un poco tratar de auxiliarlos frente a la situación que están. Entonces, principalmente la idea es que esos perros, esa definición, no es que los perros, pero que finalmente esa definición de perro desaparezca del marco legal porque ese perro no debería existir. ¿Y a qué me refiero con que ese perro no debería existir? A que finalmente todos los perros y gatos deberían tener dueño. Un dueño que sea responsable, un dueño que les brinde de verdad un cuidado, porque lo que ha pasado muchas veces es que finalmente esos perros están sumamente heridos, sumamente dañados, por accidentes, por un millón de cosas, y nadie se hace responsable de esos perros. O sea, eso afecta a las personas como al bienestar mismo de ellos, ¿cachai? Ese es el tema. Oye, Carolina, ¿cuáles son los principales daños que causa el animal, bueno, domesticado, un perro o un gato, en la fauna silvestre? ¿Qué es lo que tú más ves? Ya, el tipo de daño que le puede hacer un animal doméstico a fauna silvestre se suele clasificar como en dos vías. Una es el daño directo, que en el fondo sería lo que vemos del gato que mordió al ave, el perro que mordió al zorro, en el fondo un ataque directo, como relaciones directas. Y también puede haber un daño que es indirecto, que en el fondo tal vez el perro nunca interactuó directamente con un zorro, pero a través de alguna vía le está haciendo daño igual. Nosotros lo que más solemos ver es ataque directo. En el fondo nos llegan muchas personas, de hecho, cuyos gatos atacaron un pajarito, lo sacaron del nido, a veces no se habían dado cuenta, o a veces, como el animal se los trae de regalo, amanecen en la mañana, van por un café y hay un pajarito dentro de la casa que perdió algunas plumas y todo. Es como lo que más solemos ver. Y también vemos mucho daño indirecto. Ya sea a través de enfermedades infecciosas, por ejemplo, nos llegan muchos zorros con sarna, que en el fondo la sarna sarcóptica del perro. Lo diagnosticamos a través de un raspado de piel y se ve al microscopio y es la misma especie. Entonces no es una sarna nativa, sino que efectivamente el perro se lo contagió al zorro a través de algún mecanismo. Claro. Y otro tipo de daño indirecto que hemos visto también es en felinos nativos. Hay hartas especies de felinos nativos. Para aquellos que no saben, tenemos más que solo el puma, tenemos el gato huiña, el gato andino, colo-colo, etc. Y, por ejemplo, nos llegan individuos que son positivos al virus de inmunodeficiencia felina, que en el fondo es un virus que se atribuye al gato normalmente y que en fauna silvestre ni siquiera está estudiado qué es lo que le hace. Entonces ni siquiera sé si esa huiña va a poder sobrevivir este tipo de virus, si le hace mal o es algo indirecto. Pero de todas formas se nota que hay una influencia en el fondo del animal en la vida. Y otras cosas que se pueden apreciar, no tanto en el centro de habitación directamente, pero sí en el diario vivir, es que obviamente en lugares que tienen gatos,
por ejemplo, de vida libre o perros en el fondo sueltos, van a haber menos animales que en aquellos lugares donde no hay perros y gatos sueltos. En el fondo, ya sea aves, ya sea mamíferos, o incluso reptiles. Yo creo que muchas personas, tal vez las que están viendo este video, el gato les ha llegado con una lagartijita, que a veces uno lo mira en menos, como, pero es una lagartija, pero sigue siendo fauna protegida igual. O, por ejemplo, muchos de nuestros mismos reptiles, aunque sean lagartos pequeños, son endémicos de Chile y muchos de ellos en peligro de extinción por causas varias, entre ellas la depredación. Entonces, y es harto lo que vemos. Fácilmente 1 de cada 5 animales que ingresa es por algún efecto de perro gato directo o indirecto. Y lo Por malo... ejemplo, el zorro, cuando el zorro se contagia de tiña, dijiste, ¿verdad? A sarna. A sarna, disculpa, de sarna. ¿Tiene algún remedio o hasta luego con el zorrito? Normalmente cuando son enfermedades infecciosas se pueden tratar. Por ejemplo, la sarna depende mucho también del estado general del zorro, porque a veces también llegan flacos, también llegan, por ejemplo, deshidratados, entonces hay que hacerles una estabilización. Y dentro de las enfermedades, la sarna suele tener un buen pronóstico. En el fondo se trata con bastante facilidad. El problema son los ataques directos. En el fondo, un ave, que básicamente le pegaron un apretón a un gato, fácilmente más del 80% muere, porque no solamente están fracturados, sino que además su sistema respiratorio está afectado. Como las aves son tan pequeñas, piensa que una tortolita así es su cuerpo, y la mordedura de gato, si a nosotros nos hace daño, a un pájaro pequeño más aún. Generalmente el daño que se ve es mucho mayor, en fondo, el daño en sí es mucho mayor del que se ve a simple vista. Entonces a veces la gente dice, no, pero se le ve un poquito de sangre como entre las plumas más encima, porque las aves tienen plumas, y resulta que tal vez el ave falleció, nosotros les hacemos necropsia, que básicamente es abrir para ver por qué murió, y claro, en el interior tiene hemorragia, tiene afecciones del hígado, del sistema respiratorio, entonces el que tiene más efecto negativo, por lo menos, es el tema del ataque directo, que una mortalidad sobre el 80%. Y los efectos más indirectos, como son enfermedades infecciosas, se pueden tratar en general, excepto algunos virus como el de inmunodeficiencia felina, que el animal tiene que aprender a vivir con eso, pero el simple hecho de que la tenga es que no se puede liberar, porque si no, se lo va a contagiar a otra guiña, pongámosle, y eso ya significa que, conservacionalmente hablando, perdimos un individuo que además es valioso, porque la guiña tiene problemas de conservación importantes. Entonces, una cadena de hechos. Terrible. Oye, bueno, volviendo al tema de la esterilización, Guillermo, te quería hacer una consulta a ti sobre la esterilización. ¿Qué es la esterilización temprana? Súper. Claro, la esterilización temprana, a grandes rasgos, es esterilizar antes del primer celo. Ya, como les digo, o sea, esto es muy variable. En el caso de los felinos, tiende a ser muy parejo. O sea, las hembras felinas, por lo general, tienden a tener el celo más o menos a la misma edad. Pero en el caso de los pacientes caninos, de los perros, esto puede ser muy variable. Ya, o sea, como a modo de dato general, entre más pequeño sea una raza, antes les llega el celo. Ya, entonces, en perros de razas muy grandes o gigantes, el celo tiende a ser más tardío, incluso, no sé, retrasándose hasta el año, incluso pasado el año de edad. Entonces, la esterilización temprana se define como eso, o sea, la esterilización antes del comienzo, finalmente, de la maduración sexual, ya, o sea, viéndolo como con temas más técnicos. Nicole Salaverry Pinteira te pregunta a ti, Guillermo, ¿por qué hay que esterilizarlos antes del primer celo? Sé que lo dijiste, pero a ver si... Claro. ¿Por qué? Ah, perfecto. Sí, o sea, principalmente están estudiadas varias enfermedades asociadas a la esterilización posterior al primer celo y los beneficios que tiene la esterilización antes del primer celo. Dentro de lo que está más estudiado es la generación de neoplasia o de tumores mamarios, ya que es súper frecuente en las perritas sobre todo, donde se ha visto con temas así muy, muy técnicos y muy de porcentaje quizá, que si se esterilizan antes del primer celo, o sea, la probabilidad de que tengan tumores mamarios cuando sean ya adultas las perritas es de un 0,5%. Ya eso está súper establecido y súper estudiado. Y si se opera después del primer celo, la probabilidad de que tengan tumores mamarios sube de inmediato a un 16%.
ya, o sea, sube mucho entre no operarlas a tiempo, ¿ya? Y esto va aumentando a medida que van pasando los celos. O sea, en el segundo celo ya la probabilidad es un 26%. O sea, es harto, ¿ya? Exacto. La ventaja, entre comillas, de las pacientes caninas, de las perritas, que estos tumores es como un 50% ya de probabilidad de que sean malos y un 50% de probabilidad de que sean buenos. Pero la verdad es que igual lo sacamos, y aunque sean buenos, se sacan de igual manera, o sea, realizamos la cirugía. El tema más complejo es en las pacientes felinos, en las gatas, ¿ya? La probabilidad de que tengan tumores mamarios es muy inferior a las perritas, pero si llegan a tener un tumor mamario, la probabilidad de que sea malo es más o menos un 90%, ¿ya? O sea, es súper alto. Y me digo, o sea, ¿a qué me refiero de que sea un tumor malo que genere metástasis, por ejemplo, y que finalmente el paciente fallezca, ¿ya? Entonces, todo esto lo podemos prevenir o disminuir la incidencia esterilizando, ¿ya? O sea, la esterilización antes del primer celo. Oye, perfecto. Espero que la gente se esté educando, por favor, chicos. Tomen nota todos en la casa y bienvenidos a los que están llegando, a todos los nuevos. Peñita, acá hay una pregunta del público hacia ti. ¿Sabes? De Paula Alcaya Soto. Sí, quería preguntarle un segundo antes, contestarle a Nidia, porque ella hace una pregunta que es más bien Nidia, no la vi. Sí, dice, si perjudica castrar a un perro comunitario en relación a cómo se relaciona con los perros callejeros a su alrededor, refiriéndose a jerarquías o violencia entre ellos. Nidia, yo la verdad es que, bueno, no soy etóloga, no tenemos etólogos en este panel por el momento, pero por lo menos la experiencia que hemos tenido que por eso yo le hacía esa pregunta finalmente también a Guillermo, que era por qué si bajaba este índice de seguir a las perras, por ejemplo, en celo. Y tengo entendido, y por lo menos la experiencia que hemos tenido nosotros como en la fundación, como rescatista, es que los perros, como les deja de importar finalmente estas cosas que son alimentadas, tengo entendido, por temas hormonales, digamos, de testosterona o de cosas así, tengo entendido que finalmente los beneficia, porque como no enganchan, no se ven afectados, ¿cachai? El perro va a seguir peleando con el que trate de pararse encima nomás, ¿cachai? Entonces, como ellos ya dejan ese juego de lado, o sea, no se ven afectados finalmente, creo que no los perjudica, sino que al contrario los beneficia. Ahí, pucha, ideal si Guillermo ahí nos puede complementar un poquito con el tema hormonal, que tengo entendido que es el que potencia este tipo de acciones medias. De hecho, o sea, tampoco me manejo mucho en el tema etológico, pero sí hay algunas cosas que conozco, principalmente con la jerarquía, ¿ya? O sea, pensemos que la jerarquía de los perros, imaginémosla más o menos como una pirámide, ya donde arriba tenemos como el macho alfa, donde muchas veces, ya si se llega a castrar a ese individuo y no se castra o esteriliza a los demás, va a generar esta como competencia a quien llega a tomar el puesto que tenía él. Ya, entonces, claro, ahí se vería perjudicado, por lo tanto, lo ideal sería como esterilizarlos a todos, ya para que se mantenga más o menos esta jerarquía. Ya como les digo, o sea, no manejo bien el tema, de igual manera podemos consultarlo para tener como una opinión más fidedigna, ya, pero eso es más o menos lo que me he acordado. Y Memo, ¿dónde te podrían preguntar cosas si es que quisieran contactarte? Sí, me pueden escribir directo al mail, no sé cómo lo puedo poner aquí, pero es gu de Guillermo, .aravena.c en comentarios. No, sí, al lado donde está el chat, no sé si lo ven. Yo lo veo, sí, estoy viéndolo, pero no puedo escribir. Sí, no se puede escribir. Pero es gu.aravena.c@gmail.com. Así que cualquier duda que tengan, y si no manejo, .c. Ya. Y respondiendo a la pregunta de Paula, ¿cómo puedo solicitar la aplicación y fiscalización de las ordenanzas municipales asociadas a la tenencia responsable? Ahí yo creo que creo que era lo que hablábamos un poquito antes, pedir como la fiscalización, o sea, para hacer valer la ley de tenencia responsable contra alguna persona que en el fondo esté violando esta ley, el indicado es
el juzgado de policía local. ¿Ya? Entonces ahí acércate a tu municipio, bueno, y si además tu municipio puede tomar como acciones más proactivas para controlar y fiscalizar, pucha, maravilloso. Pero en específico de esta ley, como la violación de la ley, es el juzgado de policía local. Entonces ahí yo te recomiendo como acercarte a estos dos organismos de forma independiente para ver si te pueden como ayudar con estos temas. ¿Cachai? Ahí hay perdón, hay dos preguntas que yo siento que están para la Carito, que Sí, habla, la estoy viendo. sí, de los gatitos, la de las palomas y de los perros silvestrados. Ah, wow. 3. 3. Mira, dice, ¿Cuáles son? sí, te digo, ¿Alguien mira, las acá puede dice, leer? en relación a los gatitos, poner cascabel o collares llamativos, ¿es una solución a los ataques a fauna silvestre? Ah, perfecto. Sí, es algo que se ha visto no hay muchos estudios, pero los pocos que hay sí se ha visto que ayuda, principalmente porque de hecho las aves, que es como la principal víctima, entre comillas, de los gatos, se basan mucho en lo que es el estímulos visuales. ¿Ya? La visualización es el estímulo que más tienen desarrollado antes incluso que el oído. Por lo tanto, cuando los gatos usan cosas llamativas, las aves sí suelen notarlo y sí suelen huir a tiempo. Ah, perfecto. Pero de todas formas, yo sé que está súper discutido el tema de los collares con cascabel, que es Por como el la otra estrés. solución que se usa mucho. Sí, es difícil porque hasta ahora, no sé si tal vez Guillermo ha leído algo, pero yo no he podido encontrar, porque es un tema que me interesa mucho, no he podido encontrar papers que avalen que les haga daño como tal, ya que les afecte negativamente en el oído. Lo que sí he leído es que primero también ayudan a bajar la depredación, cuando están cumpliendo la misma función que el collar con colores fuertes. Y que al final lo que ocurre es que lo que se supone, porque al final nadie le puede preguntar al gato qué es lo que está sintiendo con el collar, pero en el fondo lo que se está atribuyendo es que tienen una especie de acostumbramiento. Es como la gente que vive en la ciudad. Cuando tú vives en Santiago ni te diste cuenta de las micros que pasan por afuera, que tal vez todos los días a la misma hora el vecino hace un ruido, no sé, con el metal, no sé qué, y tú no te das cuenta porque ya te acostumbraste. O a veces dentro de tu misma casa tienes ruidos que de repente no te das cuenta, que no sé, que tal vez la ducha suena raro después de que te bañas o cosas así. Y a los gatos les pasa un poco lo mismo, que en el fondo como escuchan siempre el collar, ya se les fue escuchar el collar. Entonces hay ciertos, en fondo, momentos en los cuales les molesta un poco más. Pero lo que mucha gente hace es que, por ejemplo, el collar se los deja cuando salen nomás. Entonces si el gato va a salir, le ponen el collar. La idea es que no salgan, pero si van a salir, Sí, eso sí. la idea es que no salgan. Pero obviamente hay gatos que salen igual y entiendo a la gente que lo pregunta, entonces que les ponen el collar y cuando vuelven se lo sacan. Entonces si es un rato, en el fondo el gato no está viviendo con el collar y al mismo tiempo estamos ayudando a que no case tanto fauna silvestre. Pero que se han visto efectos buenos con el collar de colores, sí se han visto. Entonces, si quieren intentarlo, pero ojalá que no salgan, es la mejor solución. Sí, ahí se elimina de raíz. Sí. Ya. La otra pregunta dice de Verónica Rincón de Laurita. Dice, hola, ¿las palomas están protegidas? Pregunto porque vivo en un condominio de casas. Tenemos muchas palomas. Algunos optamos por instalar pinchos en nuestros techos y otros eliminarlas disparándoles postones. Ah, perfecto. Terrible. Ya, sí. Bueno, las palomas no son especies protegidas. En el fondo, la ley que protege la fauna nativa es la ley de caza, que en el fondo no es la ley de tenencia responsable, sino que es otra ley. Y protege a aquellos animales que son nativos y hay un grupo de animales que son las especies plaga, que en el fondo son animales que pueden ser nativas o no, la gran mayoría son introducidas y que están produciendo un daño en Chile, ya sea a las personas, al medio ambiente o de forma salubre. Y, por ejemplo, de las más comunes que tenemos en Santiago está la paloma, está la laucha, los guarenes, que en el fondo son las ratas del género Ratus, que no son nativas de Chile, son europeas. Los gorriones, las cotorras argentinas, que todo el mundo escucha en todas partes, también son especies plaga. Y eso, la ley en el fondo permite su caza todo el año. Y no las protege. En el fondo, los centros de rehabilitación no rehabilitamos animales plaga. Como este grupo de animales. Pero de todas formas igual tienen que tener ojo, porque el hecho de que sea plaga no significa que cualquier persona puede llegar y dispararle a discreción. Porque primero, para cazar cualquier animal, sea plaga o no, independiente de estén a favor o en contra de la caza, para aquellas personas que deseen cazar, tienen que tener permiso de caza, número 1. Y segundo,
no me sé los números exactos, pero no se puede cazar en zonas urbanas. Tienes que tener un radio mínimo desde la última casa para poder empezar a dispararle a los animales. Entonces, si alguien quiere cazar una paloma o un gorrión o lo que sea. Entonces, que igual tenga ojo, porque el hecho de que sea plaga no significa que la gente les puede estar haciendo daño de forma, en el fondo, sin preocupación. Hay que dejarle solo a experto, entonces. Exacto. Sí, por favor, o permiso de caza o una empresa que controle plagas y que también siempre vean que ojalá el método con el que la controlen sea lo más beneficioso en su bienestar también, porque por más que queramos eliminarla, tampoco se justifica que lo pasen mal. Entonces, Claro. todo tiene que estar en equilibrio. De hecho, hay otra pregunta sobre la casa acá, que la dice Christopher. Dice, hola, la Doc Carito mencionó que la mayoría de los perritos asilvestrados en realidad tienen dueño. ¿Pero qué pasa con los perros que no tienen y verdaderamente crean una especie de jauría depredadora de animales rurales y especies silvestres? ¿La ley respalda la caza de estos perros? Ah, perfecto. Ya, si en el fondo lo que me refería a eso es que los perros, incluso con dueños, son capaces de formar jaurías y grupos de caza. El hecho de que sean capaces de formarla no los convierte en perros asilvestrados. Los perros asilvestrados ya han pasado generaciones sin contacto con las personas y básicamente, instintivamente hablando, es como hablar de una jauría de lobos. Y ese perro en particular se ha descrito, no tengo el dato exacto, entonces no les puedo decir dónde exactamente, pero si no me equivoco son solo 2 o 3 grupos que se han descrito en todo Chile. Es poquito. Y todo lo demás se ha visto que tienen dueño. Entonces tal vez en el sur se sospeche de uno, pero al final terminan siendo un grupo de perros con dueño que sale durante el día, se juntan unos 6, 7 perros y van a cazar y divertirse. Porque muchas veces los alimentan bien, en muchas ocasiones, pero en el fondo ellos desean jugar en fondo con esto que se está moviendo. O sea, finalmente entender que no son perros asilvestrados, son perros domésticos. Sí, y por eso la educación es importante, porque tenemos que caer en los dueños. Ahora, hubo un momento en que se permitió la caza de perros, pero debido a todos estos motivos que ya mencioné, fue bastante polémica, porque en el fondo, ¿cómo sabes que el perro es asilvestrado? ¿Cómo sé que no estás cazando el perro del vecino? Entonces fue bastante polémico. Se sabe que hay mucha caza de perro ilegal, porque sí es un problema en el sur principalmente para la gente que tiene ganadería, que mucha de la depredación que su ganadería sufre es por perro. Y lo que en fondo buscaba un poco esta ley era regularlo, que de hecho era una modificación de la ley de caza, pero por presión en el fondo social se sacó. Y de hecho la ley de tenencia responsable prohíbe un poco lo que es, no sé si es la eutanasia en sí, pero en el fondo prohíbe el control letal de la población. En el fondo, digo eutanasia porque pueden dispararle, pero en el fondo prohíbe que el control letal sea parte del control poblacional. Por lo tanto, no hay forma hoy en día de que se le permita cazar perros, sea el perro que sea. Bien, ya nos queda poquito tiempo, chicos. Quería ver si alguien quiere agregar algo más. Guillermo, tú has hablado un poquito poco. Cuéntanos, dinos algo más que la gente quiera saber sobre la tenencia responsable bajo tu punto de vista. Sí, o sea, creo que es muy importante y un paso gigante que se dio. Ya, creo que todos como veterinarios estábamos esperando esto, de que en algún momento se avalara y tuviésemos esta ya como algo más de peso. Ya en relación a consejos, puta, ya lo hemos repetido un montón de veces, pero para la gente que no lo escuchó, que esterilicen a sus mascotas, ya sí o sí. En relación, como comentábamos con la edad, mejor preguntarlo con el médico veterinario, como les comentaba en estas razas como específicas, ¿ya? Y van a ver que en realidad tenemos un montón de beneficios, ya no solamente en aspectos, como decía Lagarito, en control de daños a animales de fauna, sino también a nuestras mascotas. Entonces eso, ya si tienen cualquier duda, ahí creo que pusieron mi mail. No tengo ningún problema en contestar, ya sea relacionados a estos aspectos más técnicos de la cirugía. Así que eso, cualquier cosa me escriben. Y es Gmail, no Hotmail, para que lo que... ¿Me equivoqué? Sí, para que se cambie. Ya, voy a escribirlo de nuevo.
Peñita, mientras tanto, ¿tú quieres decirnos algo antes de retirarnos? ¿Algo que haya quedado en el tintero de parte de lo legal, de la tenencia responsable? Denuncien cuando haya maltrato, sean tenedores responsables, por favor, cuando vayan a decidir tener un animal. Mal no estaría que leyeran la ley, que entiendan lo que implica. Adopten, por favor. Hoy día hay un sinfín de animales de compañía botados en la calle, pasándolo pésimo, y mucho podemos colaborar adoptando. Es una experiencia maravillosa, súper gratificante y satisfactoria para los que hemos probado la adopción. Y háganlo con responsabilidad. Finalmente, ese es mi consejo y no se van a arrepentir. Es una experiencia en verdad maravillosa. Los animales son, desde todo punto de vista, algo súper enriquecedor, pero son una gran responsabilidad. Así que, por favor, con conciencia, todo lo que implican, todo el tiempo que ocupan, todo el gasto que también implican al momento de adoptar. Y bueno, para ayudar también a nuestro entorno. Eso. Sabias palabras, Fernanda. Espero que la gente te haya escuchado. Efectivamente, adoptar es una experiencia maravillosa. No dejen de hacerlo. Carolina, ¿y tú algo para terminar, algo que se haya quedado afuera sobre la tenencia responsable y la fauna silvestre? Bueno, en general, por suerte ya hablamos, tuvimos como harto tiempo para hablar de todo, pero en el fondo recalcar lo mismo, seamos responsables con nuestras mascotas en todo sentido. Ya les comentamos que seguir algo que aparentemente es tan básico, pero al mismo tiempo requiere mucha responsabilidad, es muy bueno desde el punto de vista de bienestar, tanto para el mismo animal como para aquello que lo rodea, ya sea personas o incluso otros animales. Entonces, si seguimos las directrices en el fondo de cómo tener bien una mascota y quererla y cuidarla como corresponde, vamos a estar ayudando de forma indirecta a lo que es incluso la fauna silvestre. Entonces, saludar eso. Y hay algo que se me ha olvidado también, es que tampoco confundan, nada que ver, pero que tampoco confundan que tenemos los perros con dueño, tenemos los perros asilvestrados y también existen jaurías de perros abandonados, lamentablemente, pero que no son perros asilvestrados, entonces tienen la potencialidad, por ejemplo, de ser adoptados o de volver a ser mascotas como lo fueron en algún momento. Pero en el fondo, siendo responsable con nuestras mascotas, vamos a estar ayudando, van a estar todo el mundo ayudando de forma indirecta al medio ambiente y a nuestra fauna silvestre. Que es hermosa, además. Sí, es maravillosa. Sí. Conózcanla. El otro día tuvimos una charla con, no me acuerdo el nombre. Nicole Salaberry. Nicole Salaberry. La directora del FAS. Muy simpática ella y un tema maravilloso, enormemente grande. Me hubiese encantado tener más minutos para conversar. Eso, así que, chicos, conclusión, educación. Esterilicen, educación, amor, responsabilidad. Chips, cuidemos a la fauna silvestre. Quería dar muchas gracias, Guillermo, Fer y Carolina, por su tiempo, por esta conversación. Nos han educado a todos, a mí también todos los días aprendo algo nuevo. Chicos, cualquier cosa nos consultan por contacto @fundacionarca, a todos los que nos están viendo. Y que nos vemos el próximo jueves en otra charla, en otro live que vamos a estar publicando por nuestras redes sociales. Gracias, que tengan una muy buena noche y que sueñen con los animalitos. Cuídense. Chao, que estén bien. Chao, chicos, gracias por vernos. Chao, chao.